pérdida de vidas. En otra información, ¿verdad?, que desde el fin de semana ocupa también la atención de la prensa, fue la presentación de la acusación de lo que se llama el caso Medusa. Sí. El Ministerio Público, cerca de a medianoche, 11:42 de la noche de sábado, presentó ante el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional la acusación contra el ex Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, y unas 30 personas más, acusados de diversos delitos. Adicionales a lo que estaban. No están todos. Ahí están. Tengo entendido que sí, que es un total de 31 imputados, entre ellos Jean Alain. Algunos ya han sido conocidas medidas de coerción contra ellos, otros no ha sido el caso, sino que se adicionan personas con la acusación que se ha presentado. Hay toda una serie de delitos que se le imputan a esta red: estafa, prevaricación, lavado de activos, extorsión, bueno, una serie de delitos que están contenidos en esta acusación. Hay, hasta ahora, como me lo suponía, no parece haber mucho de lo que salió de la Cámara de Cuentas, porque lo decía aquí, lo repito, en esa auditoría que conocimos la pasada semana, los aspectos penales que se desprendían de ahí eran inexistentes prácticamente, por lo menos lo que se había conocido como informe preliminar, con lo que la Cámara de Cuentas dio a conocer. Pero sí hay otros aspectos que parece, y según las cosas que se han ido filtrando, comprometen seriamente la responsabilidad penal de algunos de los imputados en esto. Por ejemplo, hay una de las situaciones que se manejan, que se han manejado del fin de semana, que es unos interrogatorios a personal que asesoraba o que acompañaba a la Procuraduría en la contratación de empresas constructoras para el plan de humanización penitenciario, la construcción de cárceles, la remodelación de cárceles y fundamentalmente la construcción de la cárcel de la Nueva Victoria o Las Paras, que ha sido un centro de atención del PETCA, al punto de que ha estado sin utilizarse, a la espera de que se concluya cualquier experticia que haya que hacerle para proceder a la acusación. Reitero, como paréntesis aquí, ya la acusación está hecha, vamos a usar eso. No dejen que se pierda una inversión importante del Estado porque por mezquindades o aspectos de esa naturaleza, cuando eso lo que hay es que darle uso, en los términos que ustedes entiendan como autoridad, bajo la visión que entiendan, pero que lo usen, porque ese dinero que se invirtió ahí no salió de los bolsillos de Jean Alain, ni de Jenny Berenice, ni de Camacho, es dinero de nosotros los contribuyentes, que hay que ponerlo al servicio de la sociedad, en un aspecto como las condiciones de los presos, los penitenciarios, sobre todo en La Victoria, que es bastante deprimente, como ustedes saben. Cerrando paréntesis, volviendo a esto, los interrogatorios plantean, un señor que se llama Jonathan Rodríguez, plantea que él servía como intermediario entre el procurador o la procuraduría vía el señor Cano Saco, que era el segundo de Jean Alain, el jefe del gabinete. Ese señor se encuentra arrestado en España a espera de que sea procesada su extradición o su repatriación hacia la República Dominicana. Este señor habla de que se le pedía a los contratistas un 20% de adelanto. Bueno. Que previo al concurso. Previo al concurso. Ya estaban determinados quiénes se deben. Correctamente. Dice que primero se encargaron de identificar compañías de confianza para entonces a partir de ahí preparar los concursos de forma tal que esas empresas, bajo el compromiso de que iban a retribuir el 20% de lo que recibían como pago por las ubicaciones o la contratación, entonces esas compañías se le asignaba el contrato de las obras. Una acusación muy grave, que está documentada no solamente por las palabras de este señor, sino que aparecen cheques que él recibió, que otros recibieron. Correspondiente al 20. Correspondiente, no necesariamente al 20, pero sí pagos que no se justifican bajo un esquema de salarios. $1 millón de pesos por aquí, $500,000 de pesos por allá, o sea, porque lo otro que él dice es que era efectivo, que era por sacos que le llevaban el dinero, y que una parte de ese dinero que incluso que él recibió fue para arreglarle una villa a Jean Alain en Romana.
Una villa que está identificada, incluso que ya fue... Sí, sí. La autoridad tomó posesión de ella, Han salido fotos, incautó. fotos y videos. Está incautada. Y está incautada justamente bajo la premisa de que había sido adquirida con dinero ilícito, que no había manera, según la investigación del Ministerio Público, de justificar la compra. Eso, y concluyo, Dani, eso es lo que se ha conocido hasta ahora, ¿verdad? Pero sí, esa es la línea, parece que el expediente es bastante contundente y sólido. Sí observo que en una actuación de esta naturaleza no están exentos de responsabilidad quienes participen como empresarios en esto. O sea, quienes le quitan el 20 al empresario para una obra, tienen una responsabilidad penal, sí, pero también quien la paga. O sea, ese empresario que dio el 20 también debe responder. Entonces, no sé cuál es el alcance del sometimiento, si incluye también sector, pues, gente que construyó ahí, que pagó para construir ahí, porque eso también es un delito. El testimonio es fundamental. Es un delito. Entonces, repito, no conozco, yo apenas he visto lo que han presentado los medios desde el sábado hacia aquí, que se ha conocido parte del expediente, que básicamente lo que he visto es ese interrogatorio de este joven Jonathan Rodríguez, creo que es su nombre, que ofrece estos detalles. Pero entiendo que, ya sea en esta fase o en fases posteriores, si hay empresas constructoras o contratistas del Estado que para adquirir un contrato pagaron un soborno, el pago de soborno es un delito. Pero grave. Entonces, ya sea ahora o en adelante, se supone que si hay esas evidencias contra el que recibe el soborno, también debe ser procesado con evidencia quién pagó el soborno. Es lo lógico, ¿verdad? Miren, no hay forma de que uno no intente hacer una conexión entre esto y el caso Odebrecht, Oscar, Freddy, Gustavo y Geomar, porque resulta que habría que ver qué pasa aquí con quien materializó el soborno. Los sobornados habrían sido los que recibieron el 20% para arreglar el concurso para que ganaran las empresas que ganaron, empresas que según el Ministerio Público eran previamente identificadas, se acordaba con ellas el monto que se iba a pagar, se arreglaba el concurso, ganaban el concurso, una vez ejecutadas las obras o una vez hechas las ubicaciones que se hacían, entonces de esa ubicación que se hacía había que pagar el 20%. Digo yo que me recuerda el caso de Odebrecht, que ustedes recuerdan, y yo todavía al día de hoy sigo diciendo lo mismo. ¿Dónde están los consorciados? ¿Dónde están los que se beneficiaron de la sobrevaluación que se hacía con el caso de Odebrecht para poder sacar de ese monto que implicaba la sobrevaloración de las obras contratadas y ejecutadas? Había que sobrevaluar, habría que poner un precio superior al precio real de costo. Y cosa que molestaba al procurador de entonces. Cuando yo decía eso, Jean Alain se ponía como el demonio, pero yo lo sigo diciendo igual. Eso era el demonio para Jean Alain, pero yo lo sigo diciendo igual. Ni siquiera por delicadeza, ni siquiera para darle una satisfacción a los ciudadanos que vivimos aquí, llamaron a algún empresario de los consorciados para investigarlo o para decirle, mire, deme una explicación de si usted recibió un monto por encima del costo real de la obra. Colabore con la justicia. Claro. Dígame si usted, aunque sea por eso, para que uno como ciudadano de este país dijera, caramba, es una investigación abierta y es una investigación seria, con rigor la que se está haciendo. Entonces uno a partir de ahí se iba a generar la expectativa de que se iba a hacer justicia y que íbamos a llegar a algún fin, a algún punto. Resulta que no llegamos a ningún punto, porque aquí, en el caso de Odebrecht, a quien se condenó, o uno de los condenados fue Ángel Rodol, un empresario, que dio un dinero a quien, no aparece el que le dio. El sobornador apareció, pero el sobornado no aparece. Es una cosa extrañísima del sistema de justicia de la República Dominicana, que ni el propio sistema puede explicarse, ni el propio sistema entiende. Ahora, en este caso, el que sobornó pagó un 20%. Ese 20% está ahí en la teoría que ha elaborado el Ministerio Público y que es lo que sirve de base y de fundamento para hacer este sometimiento judicial que se hizo el sábado al filo de la medianoche, casi a las 12 de la medianoche. Entonces, si el Ministerio Público tiene estos elementos, yo igual digo hoy, como decía ayer, y me recuerdo el caso de Galileo Galilei, y sin embargo se mueve. Yo hoy digo, como decía ayer, ¿y qué vamos a hacer con los empresarios que
pagaron el 20% y que mandaban el dinero por saco y que sirvió ese dinero para que el señor Jean Alain aumentara su patrimonio, un patrimonio que declaró cuando ingresó al gobierno en más de 200 millones de pesos, 240 millones de pesos. ¿Qué vamos a hacer entonces con esos que pagaron ese dinero en saco, que pagaban ese 20% de una inversión superior a los 6.000 millones de pesos, creo que fue lo que se estaba invirtiendo en el proyecto de humanización del sistema carcelario de la República Dominicana? Esa gente no va a ser llamado, a esa gente no se le va a escuchar, a esa gente no se le va a molestar. Entonces, ¿cómo puedo creer? Yo digo igual, ¿cómo puedo creer en la investigación si no me incluye eso? Así es. Bueno, mire, Cuando llegue... a partir de hoy, yo pienso que ese expediente podrá llegar ya completo a los medios de comunicación. Ojalá le pueda caer en la mano a uno una copia, a ver los ya lo tienen otros, hay algunos programas de investigación que lo están divulgando desde la semana pasada. Desde antes de llevarlo a la... Eso llegó a algunas mesas de redacción antes que a los juzgados. Sí, claro, antes que presentar la acusación. Bueno, yo aspiro a verlo entonces hoy en su detalle para poder uno referirse con contundencia a eso. Y espero también que en el día de hoy los abogados de Jean Alain que estuvieron tan activos en la víspera también salgan a comentar sobre el particular. Cuando llegue el momento del juicio oral público y contradictorio, ya el Ministerio Público no estará solo. El escenario cambia totalmente. El Ministerio Público ha estado hablando solo porque es su escenario, es el único, ¿verdad? Recabando información y ya depositó el expediente. Ahora en el juicio oral público contradictorio, con las cámaras ahí, habrá que televisarlo como se han televisado otros procesos, a menos que el juez entienda que no es necesario, que pueda atentar contra algo, pero no veo ningún argumento que pueda decir que no. Los abogados harán su lista de testigos a descargo, y tendrán que ir personas que no se le han puesto nombre todavía, o más bien actores que no tienen el nombre colocado allí, y que los abogados van a decir, bueno, se dice que hubo ese soborno, que dice 20% por adelantado. ¿Dónde están los que dieron el soborno? Ese término, compañías constructoras de confianza. ¿Cómo surgió la confianza? ¿Trabajaban juntos en algún momento para un mismo grupo económico, el procurador Jean Alain y esas firmas constructoras? ¿De dónde vienen todos esos elementos que necesariamente habrán de debatirse, porque el Ministerio Público ha estado corriendo solo? Pero allí donde habrá un tercero imparcial, que es el juez, y tendrá que dar turnos, y allí hay derechos para el procesado, ahí se van a escuchar muchas cosas, a no ser que el juicio se arregle como se dice que se arreglaban los procesos para contratar. No sé. Bueno, miren, para dar algunos detalles, ¿verdad?, de lo que refería, el expediente habla de un ingeniero, no revelan su nombre. Un ingeniero dice que es un reconocido ingeniero. Supongo que esto es, digamos, la nota, que de alguna forma, para llamar de alguna forma, ¿verdad que sí? La nota que se filtra a la prensa, porque cuando llegue a lo que se sometió, o sea, lo que se sometió a la justicia, no puede hablar de testigo anónimo. Tiene que mencionar el nombre, la cédula del individuo que está dando esta declaración. O sea que habrá, eventualmente conoceremos, me imagino yo en el transcurso del día de hoy, mañana, pasado, cuando se haga público el expediente, quién es este ingeniero, que es un reconocido ingeniero, pero que no mencionan. Es quien habla de la labor que hacían Jonathan Rodríguez y el señor Cano Sacco, que eran personas asalariados de Procuraduría. En el caso de Rodríguez, el encargado de asesorar, de acompañar a la Procuraduría en la contratación de las obras, que era quien enviaban a pedir el 20%, y Cano Sacco, que era el segundo, era como Jean Alain. Si quien hablaba con él, hablaba con Jean Alain, era lo mismo, de ese punto de vista. Entonces, es él que describe toda esa operación. Un ingeniero que no menciona su nombre, pero él menciona, entre las empresas con las cuales él tenía contacto, porque lo llamaban a él a ese ingeniero era lo que llamaban cuando se iban a producir los pagos
de las cubicaciones para que él contactara a las empresas para que pagaran. Porque si no pagaban, no le daban el dinero. El pago no salía. O sea, había que sacar el dinero de ellos primero, ¿verdad? Para luego entonces que el pago de la cubicación saliera de la Procuraduría. Entonces, él es que narra ese procedimiento, él es que dice que parte del dinero que recibía en efectivo se invertía en los arreglos en una villa de Jean Alain. Y él es que narra ese tipo de cosas y él dice, señala directamente a las empresas con que él contactó y los menciona. Él habla de el consorcio Remix Rotilla. Es una empresa constructora. Dice presidido por la empresaria Rafaela Delfira Mazzone. Marizán Ingeniería, Construcción y Bienes Raíces. Propiedad de Grandercio Marizán. Y la constructora Pablo Yarul y Asociados. Esa es conocida. Propiedad del ingeniero y es asesor del Poder Ejecutivo Pablo Yarul. A esas tres las menciona directamente. Y también... Las dos primeras como que no me suenan. Yo no conozco mucho el mundo de la construcción del Estado. La tercera sí. Yo Yarul lo he escuchado, sí, pero no te puedo decir quién es la persona. Porque de verdad, no, tal vez lo he saludado, pero no conozco. Pablo Yarul. Sí, es un hombre público. Muy conocido hombre público. Sí, sí. Político incluso. Político. Sí, me dice que era asesor del Poder Ejecutivo. O sea, estuvo vinculado al pasado gobierno, ¿correcto? Sí, él venía del Partido Reformista. Ok. También menciona, y este sí se había conocido, Más Construcciones, que es la compañía que está relacionada a el ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, que la maneja su hijo, pues es una empresa de él, familiar de hace muchísimos años, y así se conoce, una empresa constructora de larga data. Y se sabe que esa empresa participó en el concurso de la Nueva Victoria, tuvo algunos de los principales lotes, por eso el señor Macarrulla ha sido mencionado en más de una oportunidad en este caso, y aquí también sale mencionada la empresa. Entonces, yo reitero, yo no digo que nadie de aquí tenga por qué mencionarse, yo no pido nada que no sea lógico, en el sentido de que estas empresas, o que colaboren y digan, miren señores, yo no les pagué tanto, miren, así, véngase, o sea testigo, a cargo, nosotros con usted lo vamos a coger más suave, porque usted estaba presionado por una situación, ¿verdad? Usted va a pagar una multa, va a generar este tipo de sanción ya acordada, pero usted va a colaborar. Usted va a decir cuánto le dio, cómo se lo dio, de qué forma se lo dio. No, pero algo tiene que pasar. Usted no puede mencionar que fulano, menguano, sutano y el otro pagaron un 20% y me mandaban a mí a decirte, mira, tienes que coger el 20, tienes que devolverme el 20 para que tú darte la obra, y que esa persona que pagó ese soborno para una obra no te, de alguna forma, escrutado en el expediente. Entonces, simplemente eso. Vamos a ver cuando avanzan las horas. Yo creo que habrá reacciones. Como Geomar dice, los juicios son dos partes. Hasta ahora, en todos los casos, el Ministerio Público ha estado siendo la voz más alta en todo este proceso. Pero la verdad es, y esto yo tenía la información, porque como ustedes saben, he sido crítico de los procedimientos del Ministerio Público en algunas cosas, y particularmente en este caso, con el asunto de la Cámara de Cuentas. Y me llegó la información de que lo de la Cámara de Cuentas no era por donde iba el expediente. Que hay testimonios, que hay documentación muy sólida para procesar a Jean Alain. Y yo no lo dudo por una razón elemental. Miren, yo no creo que haya mucha gente en el mundo que un Ministerio Público le caiga con todo lo que pueda y no le encuentren cosas. Y aquí yo creo que, yo creo que es evidente que ha habido una decisión. O sea, espérate, es que aquí vamos con todo. Y han levantado cualquier alfombra. Ellos utilizaron la palabra, es un expediente blindado. Y han levantado cualquier alfombra donde hubiera algo debajo para encontrar. Y si se lo hacen a una persona, y esta es una realidad que ya venía con ruido, porque siendo el procurador, nosotros manejamos aquí, Dani lo manejó muy bien también, desde la comida en la cárcel, los contratistas, ese ruido venía, sí. No es nuevo, o sea, no es verdad que es un invento. Entonces, si además esa persona pudiera tener un ruidito por detrás y vienen con todos los hierros a investigar,
entonces es difícil que no encuentren cosas importantes. Y parece que en este caso, por lo menos en este caso, la documentación que se ha presentado es bastante sólida. Vamos a ver qué pasa en lo adelante, pero de entrada, las cosas que se han ido revelando son bastante contundentes y la verdad que no son escándalos mediáticos, son cosas serias las que está presentando aquí. Alguien me decía en días pasados, cuando nosotros, básicamente Oscar, se hacía referencia a lo que la Cámara de Cuentas había encontrado, que aparentemente era un asunto de sanción administrativa, si no había un elemento penal, en lo que uno conocía, ¿verdad? Esa información de que en la auditoría preliminar no se habían detectado mayores irregularidades, después en la segunda auditoría, que el tema era, en la final, que el tema era que una persona que trabajaba en el Ministerio de la Presidencia era accionista de una de las compañías que había ganado licitación en el proyecto de humanización del sistema carcelario del país. Entonces, que trabaja en el ministerio. Que trabaja y trabaja. Y trabaja todavía. Cosas. Fue nombrada el 17 de agosto del año, en agosto del año 2017 y que todavía permanece ahí. Bueno, ese tipo de cosas, evidentemente, que por lo que establece la ley de compra y contratación, usted dirá, eso es un asunto administrativo, le cancelan el registro de proveedor del Estado por X tiempo y cosas como esa. Y a partir de ahí uno no tenía mayores elementos. Yo, después de lo que habíamos comentado aquí, igual que Oscar, mira, no lo habíamos conversado, recibí 3 informaciones distintas y me decían, pero ustedes no saben lo que está pasando, ustedes conocen lo que la prensa está diciendo. Y es cierto, conocíamos lo que la prensa dice y la información que recibe esta prensa, la prensa escrita, los medios digitales, es más o menos la que recibimos nosotros. Bueno, ellos la plantean por aquí. Algunos no, algunos reciben otras informaciones. Algunos reciben otras, es verdad. Hay en este proceso, y eso es claro, hay quienes tienen privilegios por razones entendibles y tienen incluso el expediente mucho antes de ser depositado. Ese expediente que se depositó el sábado al filo de la medianoche, ya hay alguna gente, periodistas que lo tenían. Nosotros no lo teníamos. La información que sí habíamos recibido era de que el expediente era robusto y que había garantía de condena a partir de elementos que la prensa, la gran prensa, no manejaba. Y evidentemente que las cosas que uno está viendo hacen que uno entienda ahora que hay elementos muy graves como para que se vaya a la parte penal, como de hecho se ha ido. Esto, sumado a esa observación de Oscar, yo recuerdo cuando un buen día yo hice una carta para denunciar lo de la investigación contra nosotros de Yagalán. Yo le puse un párrafo de lo que yo escribí. Yo le puse que ese hombre generaba preocupación porque un hombre que ocupara la Procuraduría General de la República con el nivel de ambición que él tenía era algo muy peligroso para el país. Y él me mandó a pedir un favor, porque el hombre no tiene límites, que por favor que dé la rueda de prensa para que le quite eso. Yo me sorprendí. Digo, pero este hombre es loco. Una concesión. Que le quite eso. Y era un hombre ambicioso, un hombre que en medio de una posición como la de Procurador General de la República andaba importando yates de lujo comprados en Miami para pasearse en Romana, en un yate, un procurador, con una casa en Romana y comprando otra segunda casa en Romana y ocupando otra tercera casa de un imputado, un asunto de droga también. Entonces, evidentemente que todo ese tipo de comportamiento a uno le induce a pensar que había de dónde buscar y que el Ministerio Público, en el esfuerzo que estaba haciendo, que era un esfuerzo importante, iba a encontrar. Yo no sé si lo que he encontrado, a pesar de la acusación, yo no sé si lo que he encontrado es suficiente como para una condena, porque, como dice Geomar, eso son una parte que acusa y una parte que se defiende y un tercero imparcial que es el juez, o son los jueces. Entonces hay que ver lo que ocurre, pero evidentemente que el comportamiento de este hombre no conducía a nada bueno. Yo dije en medio del poder de Yagalán, yo dije, este hombre va a terminar preso. Y me apena que haya sido así, de verdad, lo debo decir con toda sinceridad, porque lo que ha ocurrido y lo que está pasando no es nada para deseárselo a nadie. Así es. Momentos amargos, incluso creo que quizás el hecho de apresarlo adelantadamente, eso pudo haber sido por la provocación de él querer salir del país, y así se entiende que fue una provocación y la autoridad se sentía desafiada y lo apresó. Quizás el apresamiento no procedía en la manera en que se llevó a cabo, pero evidentemente que para un ciudadano cualquiera que ocupa una posición como la de Procurador General de la República, de la manera en que este señor la ocupó, nada bueno le espera. Y esto debe servir de experiencia, de lección,
para los que hoy ocupan posiciones públicas, no solo a nivel de procurador general o procuradora o directora de persecución o director del Departamento de Prevención de la Corrupción, para cualquier funcionario que ocupe una posición pública, esto debe servir de ejemplo. Los cargos son pasajeros y deben ejercerse con la mayor humildad y de la forma en que los ciudadanos entiendan que usted está cumpliendo con una tarea, pero que usted no se va a convertir en un persecutor implacable por capricho. Ese tipo de cosas debe quedarse en la mente de cada servidor público. Hay que obrar de forma prudente quienes tienen el poder en un momento determinado. A la luz de lo que hemos visto, de eso que está publicado, lo que hemos estado leyendo, la parte más difícil del caso de Jean Alain no es lo que ha pasado en un año que él lleva preso, es lo que viene ahora. Evidentemente. Así es. Bueno, miren, otro tema que ocupa la atención del país y que creo la ocupará toda esta semana